días. Bueno, Kariny Sandoval es una docente. Hace 21 años que llevo ejerciendo esta maravillosa profesión. Soy docente que ha trabajado con niños y también actualmente con jóvenes y adolescentes del nivel secundario y del programa del bachillerato. Creo que desde niña sabía que quería ser maestra. Bueno, te comento, José, que mi mamá es profesora de educación primaria y mi papá, a pesar de tener otras dos profesiones de periodista y abogado, también fue profesor catedrático en la universidad. Entonces creo que eso de alguna manera me marcó a mí y a mi hermana también docente ella, del nivel primario en este caso, a elegir la carrera de educación. Creo que tengo muchos recuerdos maravillosos de mi madre, viéndola yo sentada desde su escritorio, dando clases. Y sinceramente creo que eso fue lo que me inspiró a tomar la decisión desde muy jovencita, desde los 16 años de edad. Elegí estudiar la docencia y creo que no me equivoqué. Aposté por lo mejor, por lo que ahora me trae grandes satisfacciones. ¿Qué le dirías a alguien que te dice, Kariny, no me gusta leer o me aburre leer? ¿Cuál sería tu consejo por él? Bueno, primero, para responderte esa pregunta, quisiera compartirte una frase. Ya. El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino del alma. Fíjate que esta frase realmente creo que encierra todo lo que tú me dices, ¿no? Creo que las personas que en algún momento han pensado que la lectura es aburrida o que simplemente no me gusta leer es porque no se han topado realmente con el libro indicado. Yo creo que en este mar, ¿no? En este universo de historias, narraciones, no sé, poemas, siempre hay algo que a mí me tiene que inspirar, motivarme o me tiene que dar curiosidad por leerlo, ¿no? Yo creo que tengo que darme el tiempo, primero, de conocerme a mí, ¿no? De decirme, a ver, Kariny, supongamos, ¿no? O a ver, José, ¿cuál es el tema que realmente te gusta, ¿no? Y sobre eso, determinar realmente hacia dónde quisiera ir, ¿no? O por qué en todo caso, vamos a replantearnos la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó en mi niñez o en mi adolescencia para poder llegar a esta afirmación? ¿No me gusta leer o simplemente me aburre? Fíjate que hoy en día muchas de las personas que tienen esta afirmación, ¿no? Es porque realmente algo pasó en su niñez. Puede ser que la familia no estuvo realmente comprometida, ¿no? Eh, o pasaron por alto estas famosas, o estos famosos espacios donde padre y madre comparte con los niños, que es tan vital para la formación lectora, ¿no? Entonces, yo creo que todos los padres realmente quieren que sus hijos lean, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? No se miran a sí mismos porque sabemos que somos ejemplo, ¿no? Entonces quiere que lean, pero en la casa no hay libros, no hay diarios, no hay este ente motivador, ¿no? Que propicie, obviamente, este hábito lector, ¿no? Entonces, más o menos regresando a la pregunta, ¿qué le diría? Le diría primero que se evalúe, que vea por qué razón no le gusta la lectura y que se dé un espacio también para cambiar nuestro chip y hacer nuevamente este encuentro, ¿no? Este encuentro lector nuevamente, arrancar desde cero. Y yo creo, como te decía, que un buen libro va a poder cambiar el alma de esta persona. Estoy totalmente segura. Es importante, como tú dices, la elección, ¿no es cierto? Agarrar y darnos el tiempito para agarrar y para ver qué realmente nos interesa, qué realmente nos da muchísima curiosidad agarrar y poder
informarnos, saber más sobre el tema de repente, o de repente descubrir una historia por ahí que agarre que nos pueda como tú dices, inspirar. eh, para mí personalmente agarre y el comienzo de repente yo te comentaba de que no era mucho de lectura, pero a raíz de tu consejo que me dijiste, agarre, intenta, aunque sea leer cosas pequeñas, ¿no? Cosas cortas que de repente agarre y te llamen la atención. Estoy empezando, como se dice, a agarrar a encontrar el gusto, ¿no? De agarrar y de disfrutar un buen cuento, una historia corta, algo que de repente me llama mucha atención, que son biografías de gente que de repente yo admiro muchísimo y que me agarre, y que me llama la atención cómo agarre y cómo han hecho para agarrar y para sobresalir, destacar en ciertos aspectos tecnológicos o de conocimiento. Entonces agarra y eso, como se dice, es como el motivador, ¿no? La chispa que nos agarra y nos agarra y nos motiva a agarrar y a iniciar una buena lectura, ¿no? Que de hecho siempre vamos a agarrar y vamos a encontrar. Que desarrollamos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, a partir de la lectura. Mira, la lectura es uno de los ejercicios para mantener eh, en forma nuestro cerebro y desarrollar habilidades, por ejemplo, como la percepción, el razonamiento, la creatividad, la imaginación, la memoria, nuestro lenguaje, nuestra concentración. Yo podría enumerarte una serie de habilidades que nosotros desarrollamos, pero me gustaría hacer énfasis en algunas. Por ejemplo, en el tema de la concentración. Mira, eh, no, ¿tú sabías que la lectura aparentemente es una actividad antinatural? ¿Has escuchado sobre eso o no, No, José? no antinatural. Sí, antinatural. ¿Por qué? Te voy a explicar. Sí, Fíjate que nuestro cerebro está disperso siempre, te cuento, o tiende a dispersarse continuamente por nuestro entorno, por todos los estímulos que recibe, ¿no? Entonces, pero eso es que está siempre con nosotros. Es por ello que requiere de un mayor esfuerzo el hecho de que yo me concentre, ¿no? Y fíjate que para poder explicarte un poquito más, me voy a ir al pasado. Si tú te pones a pensar en cómo eran antiguamente los antiguos cazadores, ellos tenían que estar en alerta permanente, ¿sí o no? cierto. ¿Por qué? Porque o eran devorados o tenían que ir a ver dónde y cómo se iban a alimentar. Entonces, nuestro cerebro está activo todo el tiempo, siempre, ¿no? Como que está a la expectativa. Sin embargo, ¿cuál es el trabajo allí? Permanecer tranquilo, concentrado. De por sí, entonces, por eso te decía que la lectura es una actividad antinatural, porque no va con nosotros en un primer momento. Tenemos que trabajarla en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Para sentarte y disfrutar de un libro, ¿qué tienes que hacer? Primero, disfrutarlo, concentrarse totalmente, ¿no? E ir en contra de todos los estímulos, porque mi cerebro se puede distraer en cualquier momento, ¿no? ¿Cierto? Pero ya de por sí requiere de este ejercicio tan importante que de alguna manera va con la concentración, que es concentrarnos, ¿no? Que nos permite abstraernos de todo este mundo para poder meterme de lleno a la lectura, ¿ok? Otra parte importante que me encantaría aquí mencionar es el tema de la emoción. Yo creo que todos en algún momento hemos reído, hemos llorado, hemos odiado, ¿no? Algún personaje de alguna historia, y te podría decir una serie de sentimientos más, ¿no? Yo creo que nuestro cerebro se emociona de tal forma que nos hace vivir en carne propia, ¿no? Lo que está pasando dentro de la historia o de lo que yo estoy leyendo, ¿no? Por ejemplo, no sé si te ha pasado de que, o cuando has sido adolescente has leído una historia de amor y tú te crees, tú eres el chico de la historia, ¿no? Que está mirando a la chica de la escuela y que la mira, le escribe una carta, pero que no se atreve a decirle, ¿no? Entonces tú te pones en tal forma que te imaginas que eres el chico, ¿no? Entonces vives intensamente, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, en una novela, en un cuento corto,
Entonces, eso es lo maravilloso de la lectura, ¿no? Que te permite ser empático, ¿no? Y si no has vivido, por ejemplo, vamos a imaginar que no hayas vivido un suceso que te presenta la lectura, de alguna manera te prepara para cuando lo vives, ¿no? ¿Cuántas veces hemos llorado, por ejemplo, cuando el personaje de una historia muere o alguien ha llegado al personaje muere, ¿no? Y no te esperabas este final y lloras, ¿no? Y Otra, dime hoy en día, y perdón que dime te... hoy en día, Sí, sí, sí. sí, te Sí, termino la sí, idea. está bien, está bien, está bien. Dime hoy en día, ¿quién no ha llorado con la muerte de un familiar, de un, alguien cercano, de un amigo, ¿no? Entonces, yo creo que leer de alguna manera te prepara para la vida también, te hace una mejor persona, ¿no? Y te hace, como te decía hace un momento y cuando empecé, esta empatía tan natural y tan necesaria hoy en día, ¿no? Para todos nosotros. ¿Tienes la impresión que menos gente está leyendo en la actualidad? ¿A qué crees que se debe a ese problema? Fíjate que estuve analizando y yo creo que no. O sea, a ver, quiero hacerme referencia más a los jóvenes, ya José, porque ese es el espacio donde yo me muevo ahora, entre adolescentes y jóvenes. Fíjate que hay estudios que demuestran que hoy día, ¿no? Nuestros jóvenes leen mucho más que antes, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer énfasis a hasta nuestro famoso Facebook, ¿no? Ujú. Son millones de usuarios que todos los días leemos una serie de notas, artículos, opiniones, citas, incluso leemos textos creados por los mismos usuarios, ¿no? Entonces yo creo que no es que estemos leyendo poco, al contrario, estamos leyendo más, pero nos hemos trasladado, mejor dicho, ¿no? Desde un libro en físico, ¿no? Desde un periódico, entre comillas, de manera física, ¿no? A una plataforma, pongámosle así, en este caso vamos a hablar de las redes sociales que hoy en día son protagonistas en la vida de nuestros jóvenes y adolescentes también de adultos, ¿no? Pero te decía que me voy a enfatizar un poco más en ellos. Fíjate que a mí me parece que, por ejemplo, en Facebook nosotros, como le podemos dar seguir a alguna página, yo creo que es importante saber qué es lo que voy a seguir. ¿Realmente me aporta? ¿No? Yo siempre les digo a mis alumnos, yo sigo tales páginas, muy bien. Entonces, yo digo, pero busco aquellas que realmente contribuyan. Por ejemplo, algunas páginas referidas a mi área. Si me gusta algo de poesía, pongo poesía. Si me gustan las noticias, ¿no? Pongo noticias, etcétera. Y yo creo que depende de lo que elijamos, ¿no? Porque el Facebook nos regala todos los días y a cada momento una serie de artículos y cosas que van pasando permanentemente y que yo, aunque no lo quiera, lo leo, lo leo, lo leo, lo leo, ¿no? Ese es uno. Ahora me voy a ir al Twitter. Fíjate que el Twitter, como lectora, también me ha hecho pensar, ¿no? El Twitter también, al igual que Facebook, tiene millones de personas que tuitean permanentemente, ¿no? Entonces, pero el Twitter tiene algo que el Facebook no tiene. Fíjate, que de alguna manera desarrolla tu capacidad de síntesis. ¿Ok? ¿Por qué razón? Tú quieres dar la opinión de algo o quieres informar algo. Lo tienes que hacer en 140 caracteres, ¿sí o no? Sí. Claro. Entonces, no todos tenemos la capacidad de síntesis si no la hemos trabajado. Eso se trabaja, ¿no? Decir algo preciso, pero en pocas palabras, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera estas redes sí nos pueden ayudar y motivar incluso, pero también yo tengo que elegir y nuevamente voy a la elección de qué tweets quiero leer permanentemente. La parte de la tecnología está favoreciendo muchísimo en los hábitos de lectura, ¿no? Como tú dices, eh, ya no es necesario a veces ir a la biblioteca misma para poder agarrar y para poder obtener de repente un texto que o bien es gratis o está a un precio bastante asequible para muchas personas, ¿no? Ya no es Ujú. necesario agarrar y de repente estar sentado en el sillón de tu casa para poder leer porque sencillamente estás esperando el bus a que llegue
o a veces estás sentado esperando llegar a tu destino en el bus, y sacas el celular y puedes agarrar y puedes poner agarrar y a leerte un cuento, un texto corto o una novela de repente, ¿no? ¿Qué tan importante es el aporte de la tecnología al proceso de la lectura y qué de repente herramientas o páginas web tú recomendarías para que agarre, para que la persona que quiere empezar a leer pueda agarrar y pueda acceder a esos recursos que ofrece el internet o la tecnología? Fíjate que para leer, te cuento que en YouTube vas a encontrar una serie de videos de gente que se dedica justamente a decirte qué es lo que tienes que hacer para leer, ¿no? 10 hábitos que te van a hacer un lector, por ejemplo, ¿no? Yo me los vería todos, te cuento, me los vería todos, porque creo que de todos algo me pueden aportar a mí, ¿no? Por ejemplo, el tema de los audiolibros, en algún momento yo los hice de lado, ya te cuento, me parecía como que decía, no estoy leyendo, no, mejor es un libro, ¿no? Sin embargo, en algún momento, como veo y tengo alumnos jóvenes que ellos acceden a cualquier tema tecnológico, entonces dije, también tengo que saber, ¿no? ¿De qué trata esto, no? Y empecé escuchando los audiolibros, los famosos podcasts también, ¿no? Buenísimos. Entonces, sí, y definitivamente disfruté tanto la obra, o bueno, en este caso que escuché, que dije, ahora comprendo, ¿no? Ellos me decían, Miss, a mí me encanta el tema de los audiolibros porque el narrador le pone este juego de las voces, algunos le ponen hasta sonido si está pasando por un momento de miedo, de suspenso, ¿no? Entonces, realmente yo estoy entretenida, estoy siguiendo la lectura. Y fíjate que hay audiolibros, he visto también, y he pasado con mis alumnas también de bachillerato en algún momento, en mi clase, estamos con el audiolibro ahí, pero a la vez en el video de YouTube sale lo que estás leyendo. No solamente es escuchar, también estás leyendo a la vez, ¿no? Y fíjate que tú le puedes poner avanzar más rápido o retroceder o perdón, no retroceder, sino disminuir la velocidad, ¿no? Y yo decía, esto es importante, y fíjate que sí, mira cómo es, ¿no? Uno ya con los alumnos va conversando, ellos me dicen, Miss, a mí me parece, me decía una alumna hace unas semanas atrás, que cuando yo le pongo muy lento siento que me aburre la lectura, ¿no? O sea, el sonido, ¿no? Siento que me pierdo, pero si yo le pongo a 1,5, por ejemplo, a 1,5, siento que más rápido para mí es mucho mejor y estoy ahí, ¿no? Entretenida totalmente, ¿no? Entonces yo creo que la lectura pasa por un proceso muy individual también, ¿no? Cada uno va ajustando a cómo le gusta más, ¿no? Creo que ese camino lo va a encontrar, uno va a ir descubriendo conforme vaya aplicando este hábito lector, ¿no? Entonces yo creo que tenemos de posibilidades, una serie de posibilidades en Internet. Yo creo que hoy en día todos los jóvenes, mejor a veces que uno que es adulto, conoce todititas estas posibilidades. Sin embargo, no se toma el tiempo para escucharlas, ¿no?